Ok, estamos llenos de malas noticias o noticias que a la gente lo asustan. Estamos a nivel mundial en un contexto de antiinflación por razones distintas. Estados Unidos está en un contexto de alta inflación por aumento en el salario. Todavía no sube las tasas de interés. Hay un problema grave en temas de mercado laboral. Hay un problema también en temas de cadena logística. En Chile tenemos el tema de los coletazos que trajeron los distintos retiros. No estamos a nivel mundial, probablemente según lo que está pasando, según lo que dice el Fondo Monetario Internacional, Goldman Sachs, el Banco Central de Chile, el INE, estamos estancándonos en términos de crecimiento. Tenemos que la Reserva Federal va a subir las tasas, lo que va a hacer que a nivel mundial el endeudamiento sea más caro. Por lo tanto, es probable que las inversiones de las empresas más tecnológicas o más grandes tiendan a caer. Tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania que parece que está entrando en una segunda fase donde Rusia está tomando nuevamente la ofensiva, y eso probablemente va a traer un alza en los precios del petróleo, va a traer un alza también en los precios de algunos alimentos a nivel mundial, como por ejemplo el maíz o el trigo. Tenemos también lo que está pasando en China con el COVID, que hay ciudades que prácticamente están cerradas. Ahora supuestamente están empezando a abrirse algunas ciudades, como por ejemplo Shanghái. Tenemos problemas logísticos a nivel mundial, lo que pasó con el canal de Suez, que retrasó las cadenas logísticas de una forma brutal. El tema de que por el COVID en China no hay semiconductores, lo que va a hacer que probablemente toda la tecnología sea mucho más cara porque no hay chip para poder hacer tecnología. Y junto a todo eso estamos viviendo lo que sería la colita final de lo que nos queda de la pandemia del COVID-19, donde no sabemos si hay gente que se tiene que poner la cuarta vacuna. En Chile todavía no hay un plan claro de esquemas de vacunación, entonces hay hartas cosas y a la gente le empieza a entrar miedo respecto a si invertir o no. Para esto, una de las cosas que se puede hacer durante periodos de tormenta en los mercados es hacer un cambio de estrategia. Y una estrategia que resulta bien interesante, una estrategia que se llama defensiva, que es una estrategia que viene del lado de lo que sería tomar riesgo un poco más conservador. Y lo que hacen principalmente estas estrategias defensivas es que vienen a entregar soluciones para minimizar el riesgo de perder dinero. Cuando hablo de estrategia defensiva, que no se malinterprete, no quiere decir que hay que comprar acciones que tengan que ver con defensa, como por ejemplo comprar acciones que tengan que ver con armas, misiles, ciberseguridad, etcétera. No me refiero a eso. A lo que me refiero es adoptar una estrategia que sea bastante más conservadora y que permita de cierta forma tomar este riesgo y no mitigarlo, pero de cierta forma llevarse como surfear la ola de mejor manera. Para eso, este tipo de estrategias están diseñadas principalmente para proteger el dinero y después entregar un crecimiento modesto. Sin embargo, son estrategias que podría decirse que podrían funcionar a largo plazo, pero principalmente están diseñadas para hacer un reactivo dentro de lo que va a pasar. Ojo que estos tipos de estrategias, si bien son conservadoras, y hay fondos que son conservadores por todos lados, hay que tener en consideración de qué forma están compuestos, porque puede ser que sea como el fondo E y que lo pille la tormenta perfecta, donde el Banco Central empieza a subir las tasas como enfermo, y para poder controlar la inflación claramente, y el fondo E sería uno de los más afectados con todo esto. Y entonces, ¿de qué forma yo podría, cuáles son las alternativas que tengo para poder hacer estas estrategias de defensa? La primera, que es la más clásica, es comprar ya sea en fondos mutuos o de alguna otra forma renta fija, recuerden, tenemos un capítulo dedicado a la renta fija, de corto plazo de alta calidad. Y con corto plazo y alta calidad principalmente hay tres tipos de fondos. Uno sería un fondo mutuo de deuda a corto plazo, que puede ser en UF o en pesos. Con corto plazo estaríamos hablando de menos de un año probablemente. Incluso hay algunos que son más líquidos todavía. Con líquidos me refiero a que son a más corto plazo.
Tenemos también los money markets, fondos money market que ustedes lo pueden buscar, que tratan de hacer algo similar a lo que hacen los depósitos a plazo, que sería el último instrumento, y los money market lo que hacen es que se invierte en el fondo en activos que son súper líquidos, y creo que todos los bancos actualmente tienen un money market para poder hacerlo. Lo otro sería netamente invertir en los depósitos a plazo, que en contextos de alta inflación son muy buenos para poder tomar en consideración esto. Otra recomendación que se hace en este tipo de ¿cómo se llama? De escenarios es comprar empresas que se llaman las famosas blue chips. Sí, con blue chips no me refiero a los chips que en el fondo te dan en los casinos, sino que blue chips se refiere a aquellas empresas que son de larga data y están ya consolidadas y que en caso de alguna crisis no van a desaparecer de un día para otro. El ejemplo más claro de esto es Coca-Cola. Y el ejemplo que yo siempre doy es Coca-Cola, porque Warren Buffett lleva más de 60 años invirtiendo en Coca-Cola, y es difícil decir que de la noche a la mañana en una crisis la gente va a dejar de tomar Coca-Cola va a desaparecer. Entonces Coca-Cola o este tipo de empresas que tienen que ver con consumo directo, ya sea supermercados, cosas de este tipo de estilo, son empresas que en el fondo no tienden a desaparecer y que llevan mucho tiempo en el mercado. Entonces es una buena alternativa para poder entrar a invertir. Eso también aplica para empresas chilenas. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de consumo, porque en términos de crisis generalmente es el retail el que se lleva el primer batacazo en términos de crisis, porque la gente deja de comprar cosas que no son esenciales. Entonces en los mercados existen dos tipos de empresas de consumo. Una que se llama consumo discrecional, que es el consumo de cosas que no necesariamente son necesarias. Y la otra es el consumo que podría decirse un poco más normal, que son el consumo de productos que son necesarios para vivir. Entonces, por ejemplo, ahí entrarían algunos alimentos, frutas, verduras, etcétera. Pero para efectos de los blue chips, generalmente aquellas empresas que tienen mucha larga data dentro del mercado serían algunas interesantes. Volviendo a Warren Buffett dice que en caso de crisis, o en realidad como estrategia a largo plazo, él recomienda comprar estos fondos mutuos o ETFs que siguen de cierta forma los movimientos de algún mercado en particular. En Estados Unidos existe el S&P 500, el Nasdaq, y en Chile existen también estos fondos mutuos que siguen de cierta forma empresas chilenas o el IPSA en general. Para eso, uno de los fondos mutuos más cotizados se llama, hay uno que se llama BTI, que es creo que es para empresas de todo el mundo. El otro es BT, que es para empresas del mundo, y también está los famosos SPY, que es para el S&P 500, y QQQ, que es para el Nasdaq. Y para IPSA, cualquier empresa que tenga que ver, cualquier banco, tiene su fondo mutuo con temas de IPSA, porque tienden a competir contra él al final de todos los trimestres y al final del año. Tenemos también todo lo que pasa con activos en UF. Recordar que la UF es una moneda chilena que está bien vista porque en el fondo está indexada a la inflación. Por lo tanto, dentro de los activos en UF entrarían los inmobiliarios, pero quiero dejarlo inmobiliario al final porque hay un asterisco con los activos inmobiliarios que están siempre en UF. Sin embargo, una de las cosas interesantes que ha salido durante los últimos meses tiene que ver con esta cuenta vista del Banco Estado, o cuenta de ahorro, que está en UF, y uno puede invertir ahí y evitar que en el fondo, en contexto de alta inflación, uno pierda poder adquisitivo. En el fondo es meter la plata debajo del colchón, pasársela al banco, pero al mismo tiempo que esta plata en el fondo no pierda el poder adquisitivo porque va a estar en UF. Otro de los ejemplos, otra de las cosas que generalmente sube cuando hay crisis son las materias primas. O sea, hemos visto cómo el precio del cobre está en niveles históricos debido a la guerra. Ya comenté que el petróleo está subiendo, el trigo está subiendo, incluso el maíz está subiendo. Y otra de las cosas muy interesantes también es que, por ejemplo, durante el plena pandemia hubo una crisis de pollos en Estados Unidos. Entonces todas estas materias primas tienden a
en contextos de cierta forma un poco más de crisis, tienden a subir. Y como siempre, hay fondos mutuos que siguen metales preciosos a nivel mundial. Y hay un fondo mutuo que creo que lo pueden encontrar. O simplemente lo que pueden hacer es comprar, ir a la tía rica y comprar oro de forma física y después guardarlo en su casa. No sé si eso aplica también para las piedras preciosas. Probablemente no, porque no se transan en los mercados o no son tan líquidos. Por ejemplo, el precio de los diamantes tiende a ser bastante líquido en comparación, por ejemplo, con el precio del oro o el precio de la plata. Entonces quizá optar por una alternativa que sea un poco más fácil de vender sea una buena alternativa. Otro tipo de activos que son muy conocidos son las famosas acciones de defensa, que en Estados Unidos son muy conocidas. En Chile también hay, pero no tantas, porque la regulación es distinta, y voy a comentar el tema al final. Las acciones de defensa generalmente son acciones que tienen dividendos altos, y cuando dividendo quiere decir que cada cierta cantidad de tiempo, dependiendo de la empresa, lo que hacen es que te dan un premio por tener la acción, que se llaman dividendos, que al final es parte de la utilidad. ¿Qué se puede hacer con ese dividendo? Hay varias cosas que se pueden hacer. Si en caso general es un porcentaje pequeño de la inversión, pero si esto se va componiendo durante el tiempo, puede ir generando una ganancia importante en términos monetarios. La gracia que tiene este tipo de acciones es que tienen a tener una baja tasa de quiebra, y dado eso se comportan de forma estable durante el ciclo económico. En general, las acciones que tienen mayor dividendo, Coca-Cola tiene creo que cerca del 3% de dividendo. Hay acciones por ejemplo, las acciones que tienen más dividendo en Estados Unidos son aquellas que tienden a ser como no necesariamente tienen como grandes proyectos, sino que lo que hacen es que buscan incentivar a que el inversionista tenga la acción. Por ejemplo, una de las acciones que tiene más dividendo en Estados Unidos se llama Altria, el ticker MO, si lo quieren buscar en Racional o en alguna parte. Y la gracia que tiene es que es solamente de tabaco. Entonces, como les digo, no tiene como un proyecto que nos diga, el tabaco es el futuro del ser humano, pero entregan un dividendo que es bastante jugoso, que es cercano al 7%. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que anualmente, por tener la acción, ellos te van a dar un premio de 7%. Existe algo que se llama reinversión de los dividendos, que se llama DRIP en inglés, Dividend Reinvestment, y lo que hace es que este premio que te dan, tú lo puedes inmediatamente reinvertir en la acción, y por lo tanto lo que haces de forma artificial es que cuando te dan este premio por tener la acción, tú lo que haces es reinvertirlo y tener más acciones, y después esto va componiendo de forma compuesta, tal como valga la redundancia, y al final del día, dado que son tan estables, tu portafolio va creciendo por lo menos en el caso del ejemplo que les di, un 7% anual más o menos. En Chile también existe el tema de los dividendos, pero la regulación dice que solamente se puede entregar como mínimo un 30% de los dividendos. ¿Cuál es el gran problema que tienen los dividendos en Chile? Es que el año pasado, el 2021, con el tema de la convención constituyente y el ruido que había con la elección presidencial, muchos de los dividendos que estaban atrapados, entre comillas, o guardados dentro de la empresa ya se entregaron. Entonces, ¿qué tan probable es que se entreguen dividendos jugosos dentro de este año en Chile? O sea, se puede hacer, pero también existe un tema de que hay harta concentración de mercado en Chile, a diferencia de Estados Unidos, donde el accionista minoritario tiende a ser en algunas empresas bastante grande. Y el otro problema que tienen las acciones de defensa, estas de alto dividendo, dado que son reaccionarias desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con crisis, si tienes mucho de esto en tu portafolio, en caso de que todo empiece a subir de forma frenética, como lo que pasó después del COVID, después de los primeros meses del COVID, cuando la Reserva Federal empezó a imprimir dinero para hacer crecer la economía, para poder incentivar el crecimiento, te puedes quedar corto y puedes rentar poco.
con esta subida. Sin embargo, las acciones de defensa siempre es recomendable tener un porcentaje no menor dentro de tu portafolio para poder hacer esto. Otra de el chico nuevo que entró en este tema de las acciones defensivas, que no solamente es una estrategia defensiva, son en las criptomonedas las famosas stablecoins. Stablecoins es una alternativa avanzada para poder sacarle rentabilidad al dólar. ¿Por qué al dólar? Porque principalmente son criptomonedas, pero están con una reserva 100% en dólar. Entonces, por ejemplo, es como el patrón oro que existía en su momento, donde yo tenía una cierta cantidad de dinero y los bancos centrales tenían una bóveda llena con oro donde podían, de cierta forma, decir que existía la misma cantidad de dinero en la economía que de oro en las arcas fiscales, en las arcas de los bancos centrales, perdón. Dado eso, en el fondo, lo que está haciendo, por ejemplo, la última semana Goldman Sachs entró fuerte al tema de las stablecoins. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de las stablecoins anuales es cercana a entre un 5 y un 7%, que es lo mismo que se podría decir que entrega una acción de alto dividendo. Por lo tanto, lo que harías es ganar con este tipo de stablecoins ciertas cosas, cierto rendimiento asegurado, dado que estás expuesto al dólar. ¿Qué peligro tiene esto? Dado que estás en el universo cripto, hay muchos tipos de stablecoins rondando. Hay muchas stablecoins distintas. Por lo tanto, es más, hay una que está muy cuestionada que se llama USDT, donde no necesariamente se sabe si está 100% todo respaldado en dólares o en algún otro tipo de moneda. Entonces, la más común y la que están comprando las distintas personas es USDC, que es un dólar y al final la C es coin, o sea, en el fondo es una moneda digital. Ojo que esto no es lo mismo que las cripto que quieren sacar, por ejemplo, los bancos centrales para poder hacer lo que quieren hacer eventualmente en términos de manejar políticas monetarias a través de eso, o etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solamente dentro del universo de las criptomonedas. En Binance generalmente uno puede encontrar USDC, es bastante líquido, y líquido me refiero a que hay harto. Líquido tiene varias definiciones, pero si ustedes lo encuentran, pueden perfectamente buscar algún tutorial de cómo hacer lo que se llama staking para poder, o lending, para poder prestárselo a alguna persona y que después te lo devuelvan con interés. Finalmente dejé afuera los activos inmobiliarios porque son estrategias, si bien a largo plazo están en UF. El tema es de que ahora con el efecto tasa no sé si sea tan simple poder entrar a comprar una casa propiamente tal por lo caro que están. Lo que sí se podría hacer es invertir en fondos asociados a estos activos. Hay unos fondos que se llaman REITs, que creo que ahora los bancos lo están metiendo, que son fondos estadounidenses, que lo que hacen es que te pagan tú recibes como un dividendo similar, pero esto es porque el dividendo que tú recibes va asociado a el arriendo que la gente paga mensualmente. Sin embargo, en Chile existen varios fondos inmobiliarios. El famoso es el Fondo Inmobiliario Independencia, pero el gran problema que tienen estos fondos inmobiliarios, a diferencia de especialmente en Chile, es que hay factores externos que pueden mover esto. ¿Y por qué digo esto? Porque el mercado inmobiliario en el fondo tiende a tener ciclos que no necesariamente van junto con la economía, y especialmente en Chile puede caer un terremoto mañana y nos quedamos, el tema inmobiliario tiende a congelarse un poquito. Así que por eso quise dejar un poco fuera el tema inmobiliario, porque no es como uno de los clásicos para jugar de forma reactiva. Aparte, los activos inmobiliarios son bien ilíquidos porque cuesta comprarlos, cuesta venderlos en general. Ahora está un poco más fácil comprar y vender específicamente los activos inmobiliarios, pero eso no siempre es así.
Entonces, esos serían los distintos temas, las distintas estrategias para poder jugar un poquito más a la defensiva. Para comparar lo que ha pasado durante este año con algunas acciones algunos índices que son un poquito más ofensivos y un poquito más defensivos. El S&P 500 de Estados Unidos, desde el 1 de enero, estoy grabando esto un 20 de abril del 2022, ha caído un 7,5% aproximadamente. El Nasdaq ha caído un 14,63%. Y Bitcoin, que mi teoría es que se tiende a mover parecido al S&P en el corto plazo, ha caído un 9,8%. Sin embargo, el activo más grande de dividendos en Estados Unidos ha subido un 4,01%. El IPSA en Chile, que acá hay otras razones de por qué ha subido, no necesariamente tiene que ver con que es una acción defensiva o es una estrategia defensiva, principalmente era porque está bastante golpeado especialmente por la elección presidencial. Se ha recuperado un 14,63%. Y los commodities o las materias primas, que es lo que los metales preciosos, especialmente yo creo que el petróleo y el cobre han tirado bastante para arriba, el oro también está empujando bastante para arriba, han subido un 36,97%. Así que bastante interesante cómo esto ha ido cambiando. Y con esto les dejamos algunas estrategias defensivas. Recuerden que todo lo que hablamos acá solamente sirve para término educativo, en ningún caso representan una asesoría financiera. En caso de asesoría financiera tenemos el capítulo con Natalie Mercado para que lo puedan escuchar. Natalie Mercado, una ya conocida de la casa, y ella es asesora financiera de verdad. Nosotros solamente somos nerds que hablamos de finanzas y tratamos de explicarlo con perita y manzana. Que tengan muy buena semana, esperamos que les haya gustado este capítulo. Y a veces hay que jugar en la defensiva. La mejor ofensiva a veces es la defensa. Así que en momentos de crisis, quizá estos tips les puedan servir y los puedan aplicar un poco más adelante. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.